Muy buenos días, que el Señor me los guarde y me los bendiga, me los llene de paz, de sabiduría, me los lleve de bendición en bendición y de victoria en victoria. Tu amor a Dios sanará cualquier herida de tu corazón. Prepárate, dispone tu corazón para que el Espíritu Santo, a través de su palabra, toque tu vida, te hable, deje una huella que trascienda hacia lo que el Señor quiere hacer conforme a su propósito en cada paso en el que te está guiando. Quédate, porque esto se pone bueno. Chicos, vos no te habéis preguntado por qué el Señor puso las perlas en el fondo del mar. De paso, escondidas, ¿no? Porque, no fue hasta, qué sé yo, 500 años antes que se hicieron famosas las perlas, que estaban escondidas en las ostras. Y fíjate, ¿no? ¿Quién descubrió esa valiosa, hermosa perla que luego se vende, algunas por $32,000, y se han llegado a vender otras? En el 2018 se llegó a vender una por $32 millones, para que te alcance para tus arepas con mantequilla. Te podéis, te podéis imaginar. Así es el valor que le han dado algunas personas. Hoy en día, por supuesto que han hecho granjas de, de, de ostras. ¿Cómo sabéis? La industrialización. Pero las más costosas siguen siendo las ostras naturales, que cada vez se hacen más raras de conseguir. La palabra ostra, de perlas, perdón, la palabra perlas viene de peras. Porque las ostras en su mayoría vienen con la forma de una pera. Esa eh, perla esférica no es tan común como se cree. La mayoría son en formas de pera. Y las esféricas, que son poco comunes, terminan siendo las más costosas dependiendo del color. Hay perlas negras, hay perlas doradas, que son de las alta gama, pertenecen a esa categoría. Están las perlas, de rosadas, ¿sí? Y termina siendo, bueno, de las joyerías mejores cotizadas en el mundo. Reyes, artistas, celebridades, hackers, terminan dando parte de su fortuna para tener en su stock ese tipo de lujo dentro de sus joyas, ¿no? Dentro de sus tesoros. Pero te he preguntado por qué el Señor lo puso en el fondo del mar, ¿no? Fíjate que así como está en el fondo del mar, por ejemplo, ¿no? Si vos queréis conseguir más sabiduría, debéis ir a la Biblia y hacerte preguntas, indagar, debatir, preguntar, estudiar, volver a leer una y otra vez, orar para que el Señor te guíe hasta que el Señor te revele esa perla de sabiduría que el Señor había puesto allí para vos. De hecho, hay un proverbio bastante interesante, si mal no recuerdo, está en Proverbios capítulo 25, versículo 1, que dice: gloria de Dios es ocultar un asunto y honra del rey investigarlo. Es Proverbios capítulo 25, versículo 2. Me pelé por un versículo. Está al lado. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Gloria de Dios es ocultar un asunto y honra del rey investigarlo. Dios no nos pone las cosas fáciles, no siempre nos pone las cosas papayitas. De hecho, dice Proverbios 20:21, lo que al principio se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. Esto te lo quiero compartir porque el Señor, te aseguro, y tiene perlas para ti, ¿no? El Señor tiene perlas para ti, pero el Señor ha puesto las perlas en el fondo del mar. Alguien
que sabe buscar perlas, sabe que no las va a encontrar en la orilla, sabe que no las va a estar encontrando a mitad de camino, cuando se meta al agua, sabe que tiene que ir al fondo. Ahí es donde va a encontrar las ostras, las va a destapar y va a extraer su perla. Otro ejemplo que podemos dar de esto es que cuando nos encontramos en el fondo, cuando no podéis respirar, tal cual como el que busca una perla, quizás solamente recordar esto, quizás es porque el Señor quiere regalarte una perla para moldear tu carácter, una perla para darte sabiduría, ¿no? Para cambiar tu perspectiva, para hacerte más fuerte, una perla que te hará ver la vida de otra manera, ¿no? Una perla que hará aumentar tu fe, tu amor a Dios, acercarte más a Él, hacerte más noble, más humilde. Esas perlas que terminan siendo el collar más precioso que puede adornar la sonrisa de una persona. Eh, y ese es el tipo de perlas que también el Señor tiene para ti. De hecho, o nosotros tenemos una perla invaluable, inmerecida, que es el hecho de que en el fondo, cuando fue llevado Jesús hasta el fondo de la tumba por 3 días, recibimos la perla de la gracia, cuando Él pagó su precio por vos y por mí. Y recibimos la perla de la gracia, del perdón para quienes hemos creído en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Pero Él tuvo que también ir al fondo para buscar la perla para nosotros, ¿no? Así que de alguna u otra forma, el Señor pone algunas perlas en el fondo de, qué sé yo, a veces del mar del problema, del mar de la situación, el mar de la aflicción. Así pasa. De hecho, dice Santiago 1 al 2 al 5, lo hemos compartido aquí unas cuantas veces. Hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y si a alguno les falta sabiduría, pídasela a Dios, pues Él se la dará, pues Él se la da todo sin limitaciones y sin reproche alguno. Entonces está diciendo que si estáis en una aflicción, si estáis en el fondo del mar, si sentís que no podéis respirar, dice, alégrate porque estáis a punto de encontrar tu perla. Pedile a Dios sabiduría, pedile a Dios dirección. Te lo digo porque sé que todos nosotros nos encontramos por situaciones donde nuestra fe es probada. Dice Santiago 1:12, afortunado que mantiene la fe en la prueba porque recibirá, y en la tentación porque recibirá la recompensa de la vida eterna que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Sí? Entonces, bueno, todos en algún momento vamos a estar en esa situación en los que nos asfixiamos, en los que nos falta respiración. ¿Sí? Pero tenemos auxilio, tenemos la ayuda de Dios. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha y en el fondo del mar. El Señor es tu guardador, tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te librará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Ayer yo compartí esa palabra con mis hijos. Yo les hice la misma pregunta. ¿Por qué creen que el Señor puso las perlas en el fondo del mar? Y ellos me escuchaban atentamente a ver qué les iba a decir. Porque sé que en situaciones, cuando ya no estén quizás bajo mi cobertura, cuando ya tengan que formar su familia, enfrentarse a la vida por sí solos, aunque si el Señor me da vida y salud, trataré de estar cerca posible, pero habrá situaciones que tendrán ellos que lidiar por sí mismos. Y quise que se llevaran esa palabra en su corazón, de que en algún momento se van a sentir asfixiados, que se van a sentir que no van a respirar. Pero como sabemos, el Señor ha dejado las perlas en el fondo del mar, cosas que no están en el lugar más cómodo, las cosas valiosas, realmente importantes, los aprendizajes más sabios no se adquieren desde la comodidad. Sí, es bueno recordar eso. Y
y en Jesús tenemos vida eterna, pero en el mundo y algunas ocasiones por seguir a Jesús vamos a tener incomodidad. Sobre todo, recordemos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, que dice, echando todas tus ansiedades sobre Él porque Él cuida de ti. Dios cuida de ti bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de ti. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa del impío. Saben, aprovecha todo lo que aumente tu fe. Todo, cualquier cita bíblica, la oración, un buen amigo que te escuche, que te dé una palabra de aliento, todo lo que te dé fe. Incluso en los días difíciles, en el fondo, a veces una perla es un buen amigo. Sí, esa es una bendición, pero hermosísima que el Señor nos da. Dice Proverbios 17:17, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo, dice así, en todo tiempo ama el amigo. Tiempos buenos, tiempos malos, la estáis pasando bien, te ama. La estáis pasando mal, te ama. Estáis de fiesta, te ama. Estáis de luto, te ama. En todo tiempo ama al amigo. Dice, es como un hermano en tiempos de angustia, ¿sabéis? A veces en los días en los que yo me siento que no he podido respirar, que la situación me asfixia, el Señor me envía un buen amigo. Y termino encontrando una perla en el fondo del mar. A veces es alguien, una persona. ¿Sí? ¿Sabéis? Yo no sé si sería bueno que repasemos la historia de Jonás. En resumidas cuentas, vos sabéis que Jonás fue enviado por Dios a Nínive para profetizar que Nínive iba a ser destruida, la ciudad iba a ser destruida por su desobediencia, por su pecado. Pero Jonás no quiso ir y compró un boleto justamente en la dirección opuesta. Cuando va en la barca para ir lejos a donde Dios lo había mandado, vino una gran tormenta que amenazó con hundir el barco. Se estaba destruyendo a pedazos. Ellos empezaron a lanzar toda la mercancía para tratar de salvar sus vidas. Y luego echaron suerte a ver de quién era la culpa. No sé por qué se le ocurrió que la tormenta era culpa de alguien, pero la pegaron, porque resulta que la suerte cayó en Jonás. Y Jonás confesó y dijo, chicos, sabéis que sí, es porque yo he desobedecido a Dios. Láncenme al mar y se salvarán. Fíjate lo que dijo Jonás, a mí me parece impresionante. Porque Jonás prefirió que lo lanzaran al mar antes de obedecer a Dios e ir en la dirección de la voluntad de Dios. ¿No te parece eso curioso? A veces nosotros como que queremos que nos lancen al mar antes de ir en la dirección de la voluntad. Qué terquedad la del corazón humano. Chico, y lo lanzaron al mar, la tormenta se calmó y ellos creyeron en Dios, el Dios de Jonás, y decidieron servir al Dios de Jonás. ¿Te podés imaginar esto? Que una de las primeras enseñanzas que tenemos en la historia de Jonás es que aún en medio de nuestra desobediencia, Dios puede usar nuestra desobediencia. Si no vamos a predicar con nuestra obediencia, Dios usará tu desobediencia y la disciplina que te dará para predicar acerca de su verdad, de su poder y testificar acerca de Él. Bueno, ellos terminaron creyendo en Dios, ya que Él no quería testificar en obediencia, terminó testificando en desobediencia. Fue lanzado al mar y en el fondo del mar, y aquí quiero llegar, ¿no? En el fondo del mar encontró una perla. Se arrepintió de sus pecados. Esa es la perla que ojalá nosotros, bueno, todos, ¿verdad? Todos puedan conseguir, puedan encontrar para recibir gracia del Señor, perdón, empezar de nuevo, nacer de nuevo.
Chico, y estando ahí, Jonás decía que mientras las algas se le enredaban y se ahogaba, eh, ya muriendo, pidió misericordia a Dios. Fíjate esto, clamó por misericordia a Dios. Él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto me llama la atención porque estamos seguros, fíjate, Jonás estaba seguro de la misericordia de Dios. ¿Sabéis por qué Jonás huyó de la voluntad de Dios, chico? Él huyó de la voluntad de Dios, fue por la misericordia de Dios. No fue porque él dijo, Dios es malo, va a destruir a Nínive. No, no, de hecho fue el contrario. Dijo, no, Dios es demasiado bueno. Yo sé que si voy a Nínive, él no la va a destruir. Entonces, ¿para qué voy a ir allá? Voy a quedar mal yo. No sé qué experiencia, la Biblia nos registra qué fue lo que pasó, qué antecedentes tuvo Jonás como para ya saber que Dios era tan misericordioso que iba a tener misericordia de ellos. Pero resulta que Jonás terminó huyendo fue de la misericordia de Dios. No fue porque Dios iba a ser duro con ellos, sino porque Dios iba a ser misericordioso. Y Jonás tenía claro, muy claro, que Dios es misericordioso. La pregunta que tengo es, ¿vos estáis bastante claro que Dios es bueno y misericordioso? ¿Lo tenéis bastante claro? Porque Dios es bueno, compasivo y misericordioso. Dice Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 5, del 10 al 11, dice Santiago capítulo 5, del 10 al 11, dice, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes ya han oído hablar de la perseverancia de Job, y lo que al final le dio el Señor es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y la Biblia te está diciendo que tranquilo, está ahí en el fondo del mar. Pedí sabiduría a Dios, porque lo triste es que subamos a tomar aire y regresemos sin la perla que había en el fondo del mar. Que regresemos, que salgamos del proceso sin haber aprendido. Que salgamos del proceso sin habernos arrepentido, sin haber reflexionado, sin esa cuota de sabiduría que debimos haber adquirido, ¿no? Y entonces, por eso es que dice Santiago, cuando la estéis pasando mal, pedí sabiduría. No podéis salir del fondo del mar sin tu perla. Y Jonás estaba en el fondo del mar y él conocía la misericordia de Dios porque estaba huyendo de la misericordia de Dios. Así que ahora estaba apelando a esa misericordia de Dios. Y mientras apelaba a esa misericordia de Dios, Dios tuvo compasión de él y envió un gran pez para que se lo tragara. Y bueno, podemos decir que, ¿verdad? Recordamos esa canción de niños que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡guau! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahí estaba, bueno, Jonás, ya arrepentido, le decía, si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ahí estaba Jonás, arrepentido. Y estaba bueno, y podemos romantizar la historia, pero la verdad es que sí, es un milagro que estéis sobreviviendo en el vientre de un pez. Ahora, vayamos a la realidad. Si está en el vientre de un pez, primero el hedor a pescado muerto, estar ahí, ¿verdad? Luego, estar que los jugos gástricos estén comiéndote la piel, que te estés asfixiando entre la incomodidad de estar ahí, en ese oscuro lugar, hasta que al tercer día fue expulsado, vomitado por el pez y pudo entonces tener una nueva oportunidad. Siempre me juego con eso diciendo de que menos mal que lo vomitó porque salió por adelante, pudo haber salido por atrás. Ahí Dios nuevamente muestra su misericordia. Pero ahí estaba Jonás y me parece curioso que ese pez lo pudo llevar allá a Nínive y dejarlo cerquita. Pero resulta que no, porque el asunto es la tarea, es decir, el aprendizaje es que tenemos que ir por nuestros medios. Dios te va a enseñar a obedecer.
¿ok? Dios te va a enseñar a que vayáis por tu cuenta. Y entonces Jonás esta vez sí, compró el boleto a Nínive, llegó allá, profetizó que iba a ser destruida por su desobediencia, pero resultó como Jonás sospechaba. Aunque Dios tenía planes de destruir a Nínive, toda la ciudad se arrepintió de sus pecados y decidió obedecer a Dios. Y se apartaron de los ídolos, de la maldad, del egoísmo, de la avaricia, todo, se arrepintieron de sus pecados y cuenta la historia que Dios perdonó a Nínive. Eso me hace acordar, por ejemplo, a Venezuela y a los que me ven de otros países. Me imagino que a tu país también, dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Entonces fíjate que em, Jonás estaba frustrado y se molestó bastante. Dijo, yo sabía, yo sabía. Entonces se sentó ahí, eh, lamentando que Nínive no fuera a ser destruida. Quedó mal nuevamente, él anunció que iba a ser destruida, pero Dios tuvo misericordia de Nínive. Y ahí se fue, ¿no? A lamentarse. Entonces, de la nada, Dios hizo salir un árbol y le hizo una enramada, así, de la nada, tipo un Narnia, y le dio sombra. Ahí cuenta que Jonás estaba contento, disfrutando de la sombrita, del clima, ¿verdad? Es como estar en Maracaibo debajo de una mata de mango a las 3 de la tarde comiendo malta con galletas de huevo o con orejones, con los amigos y, y de paso en un chinchorro. Y resulta que en una de esas Dios le secó la mata, el árbol. Estaba comentando esto y un americano me preguntaba, ¿qué es mata? ¿Qué es mata? Y estaba ahí y resulta que, bueno, ahí les tuve que explicar. Entonces estaba en un árbol y entonces Dios le secó ese árbol y puso un sol bastante sofocante, tan sofocante que decía que Jonás se quería morir, se quería morir. Entonces resulta que cuando ya estaba que se quería ya quitar la vida, él clama a Dios nuevamente por misericordia y quejándose. Y entonces Dios le dice, vos te estás lamentando por ese árbol que no regaste, que no le diste vida, no hiciste nada por él, y te duele que se haya secado, pero no te duele que yo, es decir, no te importa que yo destruya a Nínive, que son miles de niños, miles de mujeres, miles de personas, y esas personas no te duelen. Y ahí culmina la historia dejándonos estas 3 enseñanzas. Arrepentimiento de pecados es lo que pasó con Jonás, ¿no? Cuando nosotros vamos en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de seguro vamos a contar con la misericordia de Dios. Pero cuando contamos con la misericordia de Dios, Dios espera que otros cuenten con nuestra misericordia, porque Jonás nos deja una lección y es que muchas veces nosotros queremos misericordia de Dios para nosotros, pero juicio para los demás, ¿ok? Y Jonás pasó por esta etapa. En la barca, donde prefirió que lo lanzaran al mar, todavía tenía su corazón duro, prefirió que lo lanzaran al mar antes de obedecer a Dios. Todavía hay mucha gente que está en esa etapa. A veces vuelve a hablar de Cristo a alguien y parece que todavía está en la barca. En medio de su tormenta no ablanda su corazón, que me lancen al mar. A mí, en alguna etapa de mi vida, yo también lo hice. Pero luego, en el fondo del mar es donde ellos encuentran la perla y se arrepienten de sus pecados y se aferran a la misericordia de Dios. Y entonces cuando tienen que pasar por el proceso del pez y luego tomar la decisión de ir a Nínive, entonces llega un momento donde nuestra misericordia a los demás es probada. Es probada. Así que
Estas son las tres lecciones bien bonitas que me deja la historia de Jonás. Entre la perla que quiero que atesoréis en tu corazón. La primera es que vos y yo todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, ir en la dirección de la voluntad de Dios. Dos, es seguro que si buscamos la misericordia de Dios, la vamos a conseguir. Pero número tres, Dios espera que también deis por gracia lo que por gracia habéis recibido, que deis la misericordia con la que Él te ha tratado. Entonces yo te tengo una pregunta. ¿Quién es tu Nínive? ¿Para quién de repente, como decía un amigo mío, él decía, no es que yo me alegro porque le pase algo malo a aquellos que me han herido, pero me entraría un fresquito. Me diría un fresquito en el estómago si les pasa algo. Entonces yo te tengo una pregunta, ¿quién es tu Nínive? Porque de repente no lo decís, de repente no lo comentáis, porque no suena muy evangélico, no suena muy cristiano, ¿no? No lo decís mucho, pero yo te tengo esa pregunta, te tengo una pregunta y es, ¿quién es tu Nínive? ¿No? De repente en lo profundo de tu corazón te entraría un fresquito si a esa persona viene juicio de Dios, para vos misericordia, pero para esa persona vos esperáis juicio de Dios, que le caiga la justicia de Dios porque se lo merece. Y estamos a veces debajo de la sombrita de la enramada esperando juicio. Y no esperéis que se te seque la matica, no esperéis que Dios te ponga un sol agobiante para que entréis en razón y diga, mijo, bueno, te está llorando una matica. A veces tenéis más misericordia del gatico, del perrito, y verdad, y nos creemos buena gente porque a veces que cuidamos la matica, la regamos, cuidamos al perrito, y eso está bien, es maravilloso, pero no tenemos misericordia del prójimo y queremos el juicio para esa persona que tiró en 1987. Entonces, yo te tengo esa pregunta. ¿Quién es tu Nínive? No salgáis del fondo del mar sin la perla de sabiduría, de misericordia que el Señor preparó para vos ahí. El Señor ha guardado misericordia para tu vida. No la desechéis, no la desaprovechéis. No salgáis del fondo del mar sin esa perla de sabiduría, de carácter que el Señor ha preparado para vos. Espero que esta reflexión haya sido de muchísima bendición para vos, que el Señor te guarde, te bendiga, te prospere en todo, que tengáis paz, que tengáis salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida. Te amo mucho, muchote, cuídate que valéis mucho. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Suscríbete. Compartilo con alguien que necesite esta reflexión y dale like. Cuídate. I love you.